Bueno, continuamos ahora con lo que son los conductores y estos conductores lógicos del lenguaje y también son llamados marcadores textuales. Y podemos decir sin duda alguna, junto con las consideraciones y la teoría de cada uno de los argumentos empleados en el campo del derecho que hemos estado mencionando a lo largo de la materia, uno de los temas esenciales que impacta en forma directa y frontal las habilidades argumentativas del juzgador y del abogado es el conocimiento y el uso adecuado de los conectores lógicos del lenguaje, llamados también marcadores textuales. Este acerto es muy simple de comprobar. Como ya se ha repetido, cualquier argumento solo tiene dos formas de expresarse, la oral o escrita, incluso en la forma de soliloquio o reflexión con uno mismo. Y en cada una de ellas aparecen de modo necesario los conectores o marcadores del lenguaje. Para examinar este importante tema se considerarán algunas definiciones de conector o marcador textual y su importancia también en la argumentación, y luego se van a estudiar los grupos fundamentales con ejemplos sobre su uso en el ámbito jurisdiccional. Se conoce como marcadores del discurso a las unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y son elementos marginales y poseen un cometido coincidente en el discurso, el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades, ya sea morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación. La definición de lo que se entiende por conector o marcador del texto no es cosa fácil. Y por esto se ha dicho, no sin razón, al referirse al tema de los conectores, que igual que sucede con otros términos, en la gramática no hay unanimidad a la hora de decidir qué es un conector y qué no. De hecho, la propia palabra lo predispone para una acepción, y ya que puede aplicarse a cualquier forma de enlace, por eso según sea el marco de estudio, ya sea gramatical, sintáctico o semántico. Este término incluirá unidades lingüísticas diferentes y de diversas categorías gramaticales. Así, algunos autores incluyen bajo este vocablo las tradicionales conjunciones, locuciones, que son conjuntivas, diversos adverbios de frase e incluso sintagmas preposicionales. Ahora, esta falta de unanimidad se refleja de forma especial en materia de conectores, como ha quedado constatado en la nota respectiva, en la que se han visto los diferentes nombres que al respecto se han propuesto. En algunos de los textos académicos que se han dedicado al estudio de estas unidades lingüísticas, se ha optado por usar varias denominaciones de manera indistinta. Por ejemplo, como se ve, la relación lógico-semántica que pueden establecer entre sí dos o más frases resulta clara, perspicua y no ambigua, lo que cualquier interlocutor agradece enormemente. Si aparece en la oración uno de estos elementos lingüísticos especializados en conectar frases que llamamos conectores, expresiones o secuencias conectivas, y que la bibliografía reciente denomina también marcadores del discurso. A lo largo de estas páginas se utilizarán casi indistintamente una u otra denominación. Eso es lo que establecen en algunos textos de autores reconocidos que hablan sobre estos conectores. Y entendido el conector o marcador textual, podemos decir que o se puede definir como la o las unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y que poseen un cometido coincidente en el discurso, que es el de guiar, y de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación, se examinan algunas de sus características fundamentales. Y por considerar, vamos a hablar posteriormente cada grupo de conectores con sus propios ejemplos respectivos.
Entonces, podemos considerar a los conectores como las unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional, pero poseen un cometido coincidente en el discurso, que es el de guiar. Ahora, la importancia que revisten los conectores lógicos del lenguaje en la argumentación es en pocas palabras esencial y debido precisamente a que los conectores tienen como valor básico la función de señalar de manera explícita con qué sentido van encadenándose los diferentes fragmentos oracionales del texto, esto para que de alguna manera ayude al receptor de un texto guiándole en el proceso de interpretación. La diferencia entre el uso adecuado con pleno conocimiento de causa sobre el empleo de los conectores a un uso por simple inercia, ignorando la razón de ser de estas unidades lingüísticas, y es notorio y así habrá de manifestarse de forma directa en la redacción, estructuración y argumentación de las sentencias jurisdiccionales o algún texto jurídico. Así, por ejemplo, con frecuencia se suelen introducir párrafos iniciales con el conector en efecto, por empezar de alguna manera, a veces usado como muletilla de expresión, pero en el fondo, que se quiso decir con en efecto, en un párrafo de carácter inicial. En realidad, en muchas ocasiones no se sabe a ciencia cierta qué es el famoso en efecto, pero aún así se usa con profusión. El marcador, en efecto, es un conector de evidencia, cuya esencia es remitir a un discurso o a un argumento precedente. Si este argumento precedente no existe, nada tiene que hacer el conector en efecto, sino desconcertar a un atento lector que se quedaría esperando el desarrollo del argumento previo. El marcador en efecto permite inferir que las palabras que le siguen confirman y en su caso desarrollan el sentido de las que le preceden. Y el conector o marcador textual tiene la tarea de guiar las inferencias que se realizan en la comunicación. En esta tarea, que es la de inferir, radica uno de los usos más valiosos que proporcionan los conectores. Ahora, en consecuencia, no puede existir un discurso argumentativo, sea oral o escrito, que no tenga por necesidad presencia de conectores o marcadores textuales. Un buen manejo de los mismos ayudará positivamente a mejorar y perfeccionar, así como a dar mayor contundencia a los diversos argumentos que se vayan a exponer para apoyar y fundamentar una opinión. Este caso, una opinión jurisdiccional, que no es otra cosa que una sentencia, un texto jurídico, una demanda, una contestación de demanda, unos alegatos. Una sentencia es desde el punto de vista argumentativo un texto producido por los órganos jurisdiccionales en el que se vierten los razonamientos lógico-jurídicos con los que estos responden a los planteamientos de las partes sobre una cuestión litigiosa. Ahora, ¿qué podemos decir o qué podemos entender por un texto? Y el texto es una unidad lingüística comunicativa cuya interpretación y producción depende de un contexto sociocultural y de situaciones concretas, y a fin de que un texto pueda ser percibido como una unidad de significado por los hablantes o usuarios de la lengua de la que se esté tratando o hablando, y debe reunir tres características esenciales, como es la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación se refiere al contexto y a la intención comunicativa. Para verificar la adecuación al contexto, se debe responder a las siguientes preguntas. ¿A quién me dirijo? ¿O quién me va a leer? También, ¿en qué situación social escribo? Y también, ¿qué finalidad persigo? ¿Qué tipo de texto se espera que use? Sucede con los textos lo mismo que con el comportamiento social. Por ejemplo, el núcleo social donde vivimos espera ciertas conductas de nuestra parte ante determinadas situaciones para que pueda decirse que se ha actuado en forma adecuada, ya sea que seas educado o tener modales. Y así el comportamiento textual debe seguir ciertas normas para ser tenido por correcto o adecuado.
Ahora, la coherencia es una propiedad abstracta e interna que tiene que ver con la lógica relación temática de las diferentes partes del texto y con la progresión de las informaciones que se le dan. La coherencia no se da en la superficie del texto, es un aspecto de contenido y de fondo. Ahora, la cohesión se encarga de presentar al texto como una unidad lingüística que discurre fluida y ágil también. El problema esencial que examina no es el significado del texto, sino el modo y la manera como éste está construido. Y esto destacando de forma especial los procedimientos que se han empleado para manifestar las relaciones entre las diversas informaciones que se contienen en el texto. Ahora, la cohesión es el conjunto de marcas lingüísticas que reflejan las relaciones internas procedentes de la coherencia. Los tres elementos que ya hemos mencionado, la adecuación, la coherencia y la cohesión, no pueden concebirse al margen de los conectores o los marcadores de texto. Ahora, vamos a hablar de lo que son los conectores contraargumentativos. Y si argumentar, como ya hemos repetido en varias ocasiones, es dar una o más razones para sostener una tesis u opinión, contraargumentar será dar una o varias razones para suprimir, atenuar o destruir la o las conclusiones que se deriven del argumento propuesto por el contrario. El significado básico de los conectores o marcadores contraargumentativos es expresar algo contrario a lo que se espera. Y los conectores que introducen un contraargumento, ya sea un contraargumento fuerte, que gane la batalla dialéctica son los siguientes. Sin embargo, no obstante, empero, con todo, ahora bien, pero, aún así, en cambio, por el contrario, por contra. Ahora, el conector, sin embargo, muestra que el miembro en el que se encuentra elimina una conclusión que se pudiera inferir de un miembro precedente. Algún ejemplo, en una demanda de amparo, si se reclaman actos emanados de diversos juicios, no debe desecharse por notoriamente improcedente. Esta es una tesis que existe y nos dice esta tesis que nada más leí el título o que nada más puedo mencionar ahorita el título. Nos habla esta tesis que de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrar el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada, ni depende del criterio puramente subjetivo del juzgador, sino que ahí hay otro conector, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas reguladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, u otra prevista en un precepto legal relacionado con la fracción 18 de esa norma. Ahora bien, otro conector, si se presenta el evento de que en una demanda de amparo se reclaman actos derivados de diversos juicios, consecuencia, o nos habla después, tal circunstancia no da lugar a su desechamiento, puesto que, otro conector, la ley no establece que de darse esa hipótesis se actualice una causa de improcedencia. Entonces, aquí el conector, sin embargo, impide una inferencia de la tesis y cambia en forma radical la consecuencia. Ahora, el conector, no obstante, comparte con sin embargo la idea de obstáculo. Debe notarse que el uso del conector sin embargo resulta ser con mucho más constante que el no obstante, y la proximidad de significados favorece su utilización como variante estilística. Bueno, ahora vamos a concluir ahorita esta parte, esta cápsula con los conectores, pero vamos a continuar en la siguiente cápsula con algunos otros conectores.